Generalmente los récords y cifras positivas en el uso del ferrocarril son motivo de celebración, más en este canal. Sin embargo, los recientes hitos logrados en las líneas Madrid-Galicia y Madrid-Extremadura, más que celebradas, están causando un gran revuelo y mucha polémica que te cuento en este vídeo. Las cifras reveladas recientemente por Renfe en los corredores mencionados han sido muy importantes, una subida del 42% en la Madrid-Galicia y un 20% en la Madrid-Extremadura. Cifras que han dejado opiniones para todos los gustos, ya que a pesar de haberse sumado trenes, frecuencias y plazas en ambos casos, el hecho de que se hayan eliminado paradas en ambas rutas ha sido destacado como positivo tanto por los responsables de Renfe como de Transportes, achacando a este detalle tal subida y no al crecimiento de frecuencias y plazas. Un detalle muy criticado en redes sociales, especialmente en la ruta gallega, donde desde que se supo que se eliminarían algunas frecuencias en varias ciudades de Castilla y León, ha habido mucha oposición e incluso manifestaciones en contra. El récord de viajeros ha sido más significativo si cabe en la ruta Madrid-Galicia, donde por primera vez desde que llegaran los trenes rápidos a esta relación se han rozado los 12.000 viajeros en un solo día, un hito que está teniendo consecuencias en las rutas aéreas, donde el tren, a pesar de estar todavía lejos de su potencial tanto en tiempos como en capacidad y frecuencias, ya está haciendo mucho daño a las rutas aéreas que comparten uso con el tren, donde la comodidad, la falta de desplazamiento al tener las estaciones céntricas y los precios, mucho más bajos sobre raíles que en el aire, han llevado a que, por ejemplo, Iberia haya pasado a prestar servicio con la marca Air Nostrum en Santiago de Compostela, utilizando aviones con 80 plazas menos por vuelo para rentabilizarlos mejor, lo cual ha elevado el precio medio del billete, llegando a costar en algunos casos 4 veces más que el tren. Viajar en tren nunca fue tan fácil. En trenes.com encuentra y reserva tus billetes de Renfe, Wigo, Irio y muchos otros países europeos. Vive experiencias únicas a bordo y recuerda, si vas sobre raíles, está en trenes.com. Pero volviendo a las cifras, llama la atención la reacción de Renfe y Transportes, que tratando de justificar la polémica decisión de eliminar algunas paradas en Puebla de Sanabria, Medina del Campo o Segovia, en algunos casos compensadas en parte con otras rutas. Tal es así que en un tuit el presidente de Renfe achacaba directamente el éxito de los números en ambas rutas a la eliminación de paradas y por tanto el recorte en algunos minutos. De hecho, la trampa en el caso extremeño es doble, ya que el nuevo Alvia instaurado recientemente permite a los viajeros de esta ruta ir y volver en el mismo día a Madrid sin problema, al haberse mejorado también los horarios. Y el detalle extra de que el nuevo servicio tiene parada en Plasencia, por lo que muchos viajeros de esa zona ahora tienen el tren más cerca y por tanto más atractivo. Dos detalles que, como se esperaban, han sumado muchos viajeros, a pesar de que ese tercer Alvia no pare en Torrijos u otras localidades menores. Sin embargo, esas no paradas no significan una bajada de plazas en dichos lugares, simplemente que el nuevo tren de la ruta no para en ellas. Esta reacción de Renfe y Transportes ha supuesto un enfado aún mayor en esas ciudades castellano-leonesas que han visto reducidas sus frecuencias y plazas, achacándola desde el primer momento como una discriminación en toda regla y llevándolo al enfrentamiento político, incluso como una cesión al alcalde de Vigo, Abel Caballero, quien pidió la eliminación de muchas paradas intermedias para ganar tiempo en la ruta con Madrid. Una petición del alcalde que iba mucho más allá de lo que finalmente se ha hecho, ya que incluía otras paradas como Zamora o Vilagarcía de Arousa, cosa que no ha ocurrido. Una polémica que parece lejos de terminar, ya que muchos se temen que la efusiva reacción de las instituciones a estas buenas cifras de viajeros y achacarlas a que haya menos paradas en lugar de señalar ante todo a la mejora de la oferta, sea la excusa para que se eliminen más paradas en el futuro, por lo que veremos cómo evoluciona. Un detalle que está empañando seriamente la mejora de los servicios e incremento de plazas, que siempre es motivo de celebración, y ahora estas cifras de viajeros que auguran un verano espectacular en ambas rutas, pero gracias ante todo a la mejora de frecuencias y plazas más que a la eliminación de alguna parada y mejora de un puñado de minutos, aunque todo sume. Suscríbete al canal y recuerda, hasta el camino más largo se inicia con un primer paso.